analista, consultor político, referente de la consultora Aresco, Federico Aurelio está en contacto con nosotros. Federico, muy buenos días, ¿cómo andás? Daniel Tonietti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, un gusto conversar con vos. Primera pregunta para hacerte, ¿cuán definitoria es la última semana en un proceso electoral de estas características, en un balotaje, Federico? Es sumamente relevante la última semana por dos motivos. Primero, porque en un balotaje todos los movimientos prácticamente valen doble, porque lo que crece un candidato es muy probable que decrezca el otro. Entonces, si hoy vemos que un candidato está 4 puntos arriba de otro, no significa que el segundo tiene que crecer 4, con que crezca 2,2 es muy probable que sea el ganador. Y en segundo lugar, porque acabamos de transitar, tanto en la primaria, en la semana previa de la primaria, como la semana previa de la primera vuelta, movimientos en los últimos días. En el caso de la primaria fueron 5 puntos que creció en la última semana Milei, en el caso de la primera vuelta fueron 3 puntos y pico que creció Massa en los últimos 3 días, jueves, viernes, sábado. Nosotros lo pudimos detectar porque medimos hasta el día anterior, sábado. Entonces, que en este caso de la primera vuelta fueron 3 puntos y pico que creció Massa y que decreció Milei. Por eso habían pasado de la paridad a los 6 puntos de diferencia que tuvieron, 6 puntos y pico. Por eso cuando a uno lo consultan cómo vienen las tendencias en el balotaje, por supuesto que uno tiene el número, pero la primera advertencia que uno debe hacer, teniendo en cuenta que las diferencias no son más de 10 puntos, porque si fueran diferencias de más de 10 puntos, bueno, listo, ya muy difícil remontarlo, pero teniendo en cuenta que las diferencias son perfectamente recuperables para los candidatos, teniendo en cuenta estas dos condiciones que acabo de comentar, es que el escenario está absolutamente abierto. Y aparte, Daniel, lo que se observa es que creo que en las horas previas al debate, en el debate y la última semana, recién vamos a volver a entrar, la sociedad va a volver a entrar en el calor de la campaña, ¿no? Yo lo he notado muy frío estas primeras 2 semanas, que no son menores porque es el 50% de la campaña. La gente como que terminó en la primera vuelta enganchada, cada uno votó a los candidatos que más le gustaban y demás, y medio que se desenganchó un poco, y seguramente van a retomar la decisión final en estos últimos días. ¿Cuáles son los elementos centrales a tener en cuenta para la definición del voto de aquellos sectores, de aquellas audiencias que todavía están indecisas, ¿no? A ver, claramente el eje que plantea Milei es el tema de el cambio, ¿no? Un cambio absolutamente drástico, ¿no? El programa que plantea Milei. El eje que plantea Massa, de algún modo, es, si se quiere, racionalidad versus propuestas un poco más disruptivas, y plantear de una manera como una continuidad con cambio, o el cambio con la continuidad de su gestión como ministro. En las primarias se ve que de alguna manera primó, en el triunfo de Milei, primó la bronca, ¿no? El trauma, el desacuerdo de alguna manera con la situación, con la experiencia política del gobierno y con los años de crisis en la Argentina. En la elección pareciera ser que primó, por lo menos un sector importante que se movilizó, básicamente por la cantidad de votos que recuperó Massa, que recuperó 3,5 millones de votos, pareciera ser que se privilegió el miedo, porque ya Milei no representaba una hipótesis, sino ya una realidad, ¿no? La realidad de poder ganar las elecciones y gobernar la Argentina. Te pregunto, después de todo este análisis previo, estamos hablando con Federico Aurelio, ¿cuáles son los elementos en cuenta fundamentalmente para aquellas personas que hoy no decidieron su voto, que son los que van a decidir la elección, o no? Absolutamente, y justamente esto que vos planteás, y que seguramente se observará
en la agenda pública de los próximos días va a ser lo que nos oriente hacia dónde puede ir ese electorado, ¿no? Es decir, si vemos que el debate se instala entre continuidad y cambio, ahí tiene todas para ganar Milei, porque claramente hay más vocación de cambio que de continuidad. Y como concepto general, porque después vos vas y le preguntás de cuestiones específicas, y en las cuestiones específicas está mucho más equilibrada la opinión de la sociedad. Por ejemplo, planes sociales, está equilibrada la opinión de la sociedad. Por ejemplo, sacar los subsidios, la gente está en absoluto desacuerdo. Entonces, si la cuestión es conceptual, ahí va a ser favorable para Milei. Ahora, si Massa y su campaña consiguen desarmar ese concepto del cambio, consigue que la gente observe qué puede representar, si eso es un cambio o si es un ajuste de bolsillo, si la Argentina puede estar peor o no, que es uno de los grandes dilemas, porque si los argentinos consideran que la Argentina no puede estar peor, no hay miedo al cambio, no hay salto al vacío. Ahora, si piensan que puede estar peor, entonces ahí sí puede haber un miedo al cambio y pueden reflexionar más sobre lo que implican las propuestas de cada candidato. Hoy, hasta ahora, se observa que está prevaleciendo la cuestión conceptual, ¿no? La vocación del cambio sin profundizar lo que representa ese cambio. Pero seguramente en la medida de que nos acerquemos al día de la elección, de la misma manera que la campaña de Sergio Massa consiguió visibilizando lo que representarían parte de las medidas de ajuste, de sacar subsidios y demás en el boleto del transporte, en la luz y demás, y eso generó un incremento de 8 puntos de participación entre la primaria y la primera vuelta que fueron favorables para Sergio Massa. Bueno, habrá que ver si en esta ocasión, en los días previos, consiguen eso. No tanto desde la óptica de la participación, que dudo de que pueda crecer demasiado, teniendo en cuenta que los antecedentes marcan que en el balotaje más o menos fueron a votar los mismos que en la primera vuelta y que ya fue fue el 77%, pero sí entre estos que vos describías bien, como los que todavía tienen dudas, que están indecisos y a la hora de tomar la decisión final si deciden una alternativa u otra, ¿no? Tengo acá algunas encuestas que presentó CELAC, en realidad es una canasta de encuestas, hace referencia a todas las encuestas que se fueron publicando. La última encuesta publicada por Aresco es del 3 de noviembre, ¿es así? De alguna manera. Dos supuestamente nuestras. Sí, la del 3 de noviembre le estaría dando a Unión por la Patria 47.6 y a La Libertad Avanza 52.4, o sea, una diferencia de más o menos 4 puntos porcentuales a La Libertad Avanza sobre Sergio Massa. Esta sería la encuesta publicada hace 4 días atrás. Sí, pero que se haya publicado hace 4 días atrás no creo que sea. Yo creo que hubo una filtración de una encuesta de la primera semana que creo recordar que estaba en esos valores, porque más o menos todas las mediciones que hicimos están con esas diferencias, con la salvedad que te comentaba al principio de la charla, ¿no? De que si bien lo que marcan hoy los números nuestros es que esa diferencia que tenía a favor Massa que tuvo Massa contra Milei de casi 7 puntos en la primera vuelta, ya hoy no los vemos, no solamente no los vemos, sino que tendría una diferencia a favor Milei. Obviamente que es prematuro considerar que eso es la tendencia definitiva, sino que el escenario está abierto por esto que estábamos charlando. Era lógico pensar que esa diferencia que vimos a favor de Massa en la primera vuelta le iba a resultar difícil sostener, y yo visualizo de que si Massa gana, a no ser que se produzca algo absolutamente inesperado, va a ser por una diferencia menor que la de los 7 puntos que ganó en la primera vuelta, porque no te olvides de que del 33% de argentinos que no votó ninguna de las dos opciones, 25 votaron a Bullrich, y todos sabemos que el votante de Bullrich tiene más similitudes con Milei que con Massa, y más sobre todo teniendo en cuenta que los dos líderes de ese espacio, Macri y Bullrich, decidieron apoyar a Milei.
Entonces, acá el eje no es si dentro del votante de Bullrich gana Milei o Massa, que eso pareciera que, a no ser que haya algo demasiado grave, va a obtener más votos Milei que Massa, sino la magnitud de cuántos votan a Milei o Massa, ¿no? Si esa magnitud le permite a Milei recuperar los 7 puntos que perdió en la primera vuelta o no, o es una diferencia menor que esos 7 puntos y por lo tanto Massa sería el próximo ganador del balotaje. Ese para nosotros es el kit de la cuestión, teniendo en cuenta que, como te comenté recién, consideramos que el nivel de participación no se va a modificar sustancialmente y que de los votantes de Schiaretti y de la izquierda no surgen grandes diferencias entre ambos candidatos. Entonces, la cuestión es esa, es qué pasa con ese 24 y pico % de argentinos que votaron a Bullrich, si la diferencia le permite a Milei recuperar o no la diferencia con la cual perdió la primera vuelta. Bien, las últimas preguntas, estamos hablando con Federico Aurelio, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Qué le sumó más? ¿El acuerdo Macri-Patricia Bullrich a Milei o los acuerdos y voces que está sumando Sergio Massa, acuerdos un poco más en voz alta o en voz baja o en silencio de radicales tipo Morales, Jacobiti, Lustó, o de peronistas republicanos tipo Monzó, el acuerdo de Yer de Urtubey, la manifestación de Graciela Camaño, que en el aporte de votos, que al final del día es como se define la elección, ¿cuál fue un aporte más sustantivo, Federico? Mira, los acuerdos de los dirigentes, acabamos de vivir 2 procesos donde se observaron de que no modificaron demasiado el voto. Es decir, Larreta tenía todo el acuerdo de la dirigencia de Cambiemos y no le permitió ganar a Bullrich. Bullrich tenía y hacía campaña con que tenía 10 gobernadores y no sé cuántos intendentes que apoyaban su campaña y no le permitió entrar en el balotaje, con lo cual no es definidor del voto. Ahora bien, respecto a las 2 alternativas que vos planteás, la alternativa de los dirigentes que sabemos que están más cercanos a Massa, pero que públicamente se han manifestado neutrales, muchos no les pueden sumar, porque si no estás metido y conociendo exactamente lo que piensa cada candidato, si no tenés un apoyo claro, no va a ser muy sustantivo para la gente. Pero sobre todo, teniendo en cuenta lo que charlábamos antes, de que acá el dilema es qué pasa en el 25% que votó a Bullrich. Entonces, lo que hagan dirigentes que sobre ese 25% no tienen ninguna incidencia, mucho nos sirve. Por supuesto que dentro de ese 25% hay dirigentes radicales que todos presumimos que están más cercanos a Massa que a Milei. Pero en primer lugar no lo están diciendo claro. Y en segundo lugar, habrá que ver si lo dicen en algún momento, en qué momento lo dicen y cuánto de ese 25 pueden llegar a modificar. A priori te diría que es más favorable para Milei sobre ese 25% el acuerdo que les presentó Bullrich y Macri que lo que se le planteó a Massa. Bien, la última. A ver, según la información de la Dirección Nacional Electoral y también información de la Cámara, la información que tengo es lo siguiente. A las 7:30 de la tarde empieza a haber un resultado. Van a estar escrutados un porcentaje alto como para determinar exactamente un resultado. Eso a las 7:30. La Cámara lo va a comunicar o lo comunicaría a las 21 horas. De hecho, tengo entendido que se está negociando la posibilidad de que la Cámara adelante la comunicación eventualmente. Pero ese tipo de cosas son muy precisas, ¿no? De alguna manera, además se trata de alguna manera de 2 poderes. Una cosa es el Ejecutivo, otra cosa es el poder judicial a cargo del control de la elección. Uno de los escenarios que se plantea, Federico, es la posibilidad de que haya una gran paridad, digamos, que sea una elección realmente, no sé, como la de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que terminaron ganando. Como la que tuvimos recientemente en el 2015 entre Scioli y Macri. Sí. Porque fueron menos de 2 puntos. Está bien, pero aún, claro,
en un escenario aún más ajustada, decir, aún más ajustado, aún más ajustado, algo parecido a lo que pasó en La Plata entre Garro y Alac, ponerle una cosa así. ¿Eso es un escenario a tener en cuenta, digamos, un escenario de voto a voto? Porque a mí me dijeron, no descartés que la elección se defina en el escrutinio definitivo. O sea, no se descarta como hipótesis. La diferencia, es decir, podría perfectamente ser uno de los escenarios posibles, pero si la diferencia es como la de Alac Garro, sí, sin duda que se va a resolver, teniendo en cuenta que aparte acá estás hablando de millones de votos, se va a resolver en el conteo definitivo, que habitualmente tiene algunas diferencias de unas décimas con el escrutinio provisorio, y por lo tanto, si hubieran terminado palo a palo, podría llegar a definirlo el definitivo. Habrá que ver, no es es un escenario poco probable, pero que podría suceder. Federico, un abrazo muy grande, como siempre, gracias por tu tiempo, valoramos mucho. Un abrazo para vos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor.